Buenas tardes a todas las personas que se integran a participar en esta jornada de conversación organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a través del programa de Identidades, Diversidades y Disidencias Sexogenéricas y organizada en conjunto por la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género de la Universidad de Atacama, la cual obviamente se enmarca dentro de una serie de actividades que se han organizado durante esta semana para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Conscientes en ese sentido que como institución tenemos un rol social, específicamente en hacer universidad desde el respeto y la promoción a los derechos humanos. En esta semana se han abordado diferentes temas. Hablamos el día lunes de la migración. La idea de hoy es que podamos conversar sobre la perspectiva de género ante el giro conservador y la erosión de los derechos en América Latina. Saludamos entonces a nuestras destacadas participantes del día de hoy. Viviana Rodríguez Venegas, trabajadora social, académica de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad de Atacama. También encontramos entre nuestras participantes, panelistas, a Lorena Fríes Monleón, abogada, defensora de los derechos humanos y diputada electa por el distrito número 10. Y finalmente dentro de nuestro panel también se encuentra Claudia Díez Castillo, académica de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenidas a todas y les damos las gracias por acceder a nuestra invitación y reunirse el día de hoy para conversar sobre estos temas que tanto nos importan y por sobre todo que nos preocupan ante el clima de incertidumbre, obviamente, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Saludamos también a todas las personas que se encuentran siguiendo la transmisión en vivo mediante el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y les indicamos que pueden ir haciendo sus consultas a nuestras invitadas a través del chat de YouTube. Para iniciar este conversatorio, saludamos también al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Rodrigo Cardoso Pozo, quien nos entregará algunas palabras de inicio. Decano, tiene la palabra. Gracias, Tamara. Estaba comprobando si estamos saliendo por YouTube. En mi computador no, por lo menos, todavía. Pero se está grabando, así que se seguirá trabajando en eso. Quería darles varias cosas, pero voy a ser muy sintético porque sé que aquí lo importante, lo interesante es lo que nos cuenten Lorena, Viviana y Claudia, por cierto. Pero en el marco en el que nos encontramos, nos vimos en la necesidad como facultad, bueno, creo yo, en la necesidad con mis colegas en la facultad y en la universidad, en una necesidad que parecía que no íbamos a encontrarnos mucho tiempo. Y pareciera que ese tiempo ha sido mucho menos del que uno podría esperar, siquiera imaginar. Tendrá que ver con la velocidad de la modernidad líquida, podría encontrar alguna razón para estos cambios veloces desde un punto de vista más teórico, pero lo cierto es que actualmente vivimos, actualmente, y cuando uno dice actualmente en estos tiempos se está refiriendo casi a la coyuntura, ¿no? Ahora, actualmente. En unos tiempos en los cuales parece que no ha pasado, que se ha retrocedido por lo menos en la imagen pública, de tal forma que todavía un diputado electo pueda mofarse de la diputada Schneider con unas bromas de un corte grosero y brutal que pareciera no tener fin. Quisiera, ese tipo de cosas y las anteriores y lo que ha venido pasando, bueno, y los resultados mismos de las elecciones, han hecho que fuera una obligación, creo yo, a nosotros como Universidad Pública Laica y Regional, establecer un espacio no de un día para recordar los derechos humanos, sino de una semana de reflexión activa sobre los derechos humanos, y particularmente desde perspectivas que son bastante más actuales, pero también muy complejas, y por lo visto cada vez más complejas, o más de lo que parecía hasta hace un tiempo atrás, de tratar. Por eso tratamos el día lunes la cuestión de la migración y los derechos humanos. Hoy, por supuesto, hablaremos sobre género y diversidades sexuales.
Y por supuesto el día viernes vamos a tener una temática centrada también en no olvidar, lo que parece que han olvidado muchos, no olvidar lo que significa el desprecio por los derechos humanos y a lo que nos lleva, ¿no? Y el día viernes trabajaremos sobre, precisamente sobre recordar y tener memoria de aquello que pasó por Atacama, por ejemplo, con el general Arellano Stark y la Caravana de la Muerte. Por eso decía al principio de mis palabras que eso parecían cuestiones que uno podía decir, bueno, quizá están asentadas ya en la conciencia colectiva nacional. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero lo que sucede es que el giro conservador del que hablamos es un giro conservador que creo que no está en la mayoría ni en el pueblo, pero sí en las élites. Y eso lo hace muy peligroso. Creo que es el punto, el momento en el cual no hay que dejarse avasallar y hay que levantar las voces desde donde estemos, nosotros desde la universidad y de donde nos encontremos, eh, para no callarnos. Porque creo que es lo peor que podríamos hacer en estos momentos, no callarnos. Efectivamente plantear, cuestionar, criticar, plantearnos, cuestionarnos, criticarnos también, porque ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Algo tendremos que ver los que somos más progres, algo tendremos que ver, pero lo cierto es que en una cuestión como la que estamos planteando ahora, parecería muy profundo que podamos trabajar en una temática el día de hoy con tan importantes y destacadas panelistas, a las que ya todos conocen muy bien. Quisiera cerrar estas palabras necesariamente breves, perdón, a lo mejor me leí un poco y hablé más, pero son las ganas de sacarse cosas de dentro, ¿no? De plantearles, que a mí también me parece muy importante, y ya acabo, porque parece simbólico y además tiene un efecto comunicativo simbólico. Yo, disculpe, vengo yo del derecho penal y esas cosas se me salen de repente, pero creo que es aplicable, ¿no? Hay un efecto comunicativo simbólico en que sea la universidad el faro, creo yo, sinceramente, el faro de conocimiento de la región, porque somos la única universidad pública regional y laica de esta región, en donde se vayan planteando estos temas. Que sea justo aquí, que seamos nosotros, por eso tenemos la obligación de sacar la temática adelante. Creo que es lo que debemos hacer y sinceramente me parece que es lo que deberíamos desarrollar. En esa línea vamos a escuchar muy profundamente a nuestras expositoras y esperemos que de alguna forma la diputada Schneider nos escuche y sienta que no está sola y que por lo menos acá en este rincón de Atacama nos acordamos de ella y compartimos, yo diría, la indignación que cuestiones como esta sigan sucediendo. Ese sentido simbólico creo que es el que nos marca a todos y que creo que necesariamente vamos a trabajar en esta tarde. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, decano, por sus palabras. No podemos, obviamente, más que concordar con todo lo expuesto. Durante esta jornada pretendemos reflexionar sobre los 3 ejes que se han configurado en forma de preguntas con la finalidad de que nuestras invitadas nos puedan otorgar sus reflexiones sobre cada eje. Sabemos que cada derecho que hemos tenido las mujeres y las personas que forman parte de una identidad o sexualmente diversas han sido derechos conquistados a propósito de la movilización feminista y de mujeres, en un país que ha sido históricamente conservador. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la recientemente aprobada Ley de Matrimonio Igualitario. Ha sido una conquista que demoró 166 años en incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico. Y hoy es necesario debatir sobre los avances y retrocesos y los desafíos para avanzar en materia de derechos y específicamente los que incorporan la perspectiva de equidad de género. Comenzamos entonces con el primer eje que guarda relación con la siguiente pregunta para nuestras destacadas invitadas. Desde su mirada, en los últimos 10 años, ¿se puede observar un avance en materia de derechos de las mujeres y disidencias en nuestro país? Ahí la académica Viviana Rodríguez, si nos puede entregar sus reflexiones al menos sobre esta pregunta. Viviana, tiene la palabra. Bueno,
Buenas tardes, no sé si me escucho bien, la Tamara me va confirmando. Sí, sí, bien, súper. Agradecer primero que todo la invitación a este panel con estas tremendas mujeres, decir por lo demás que me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, con respecto a la pregunta, quisiera precisar que los avances están basados en general en una agenda bastante conservadora, sobre todo en el último tiempo, ¿eh? Allí destacar que está más bien situada en las mujeres que en las disidencias, en virtud de la pregunta, salvo la gestión en la ley de identidad de género y en la ya mencionada ley de matrimonio igualitario que estaba planteando precisamente en la introducción Tamara. Mencionar también un avance importante en la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, ¿sí? Que es una demanda histórica que se ve agudizada precisamente en la pandemia de COVID-19. Asimismo, quisiera indicar cuestiones más bien recientes. Por ejemplo, en marzo del 2020 se publica la ley Gabriela, en memoria, ¿verdad?, de la joven Gabriela Alcaíno Donoso, asesinada junto a su madre por su ex pololo. Esta ley sanciona la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos, ¿ah? Que amplían finalmente el concepto de femicidio a los casos donde ocurre precisamente una relación afectiva, y el femicidio íntimo, que incorpora la relación de pareja con el autor del delito. Y aquí existiendo no convivencia, esto por eso menciono que esto es reciente, el 2020. Y asimismo también incorpora la figura de la violación con femicidio. Entonces, cuando hablamos finalmente de la violencia hacia las mujeres y las disidencias, debemos reconocer, y eso es así, que existe una clara, una mayor sensibilización, diría yo, por parte de la ciudadanía, ¿sí? En general, con respecto al cuidado y la protección de las mujeres que han sido o son víctimas de violencia machista. Pero aquí es una labor incesante de las colectivas y articulaciones feministas a nivel local, regional y nacional, que levantan acciones, pulsan actuancias, posicionando finalmente los casos de femicidio, transfemicidios, travesticidios y las violencias en su amplitud de formas e impactos cotidianos. Aquí yo solo quisiera posicionar la cifra de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, mi estimada audiencia, que tiene que ver precisamente con una articulación, y yo destaco esta red chilena quien ha trabajado sostenidamente desde la década del 90 con el propósito precisamente de erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, con su mítica campaña, ¿verdad?, Cuidado, el machismo mata, desde más o menos el 2007. Ellas hacen un registro de los femicidios, ¿sí?, en el que establecen que este año 2021 existe un total de 45 femicidios, 2 de ellos por castigo femicida y 2 por suicidio femicida. Entendiendo sucintamente, el suicidio femicida es la salida que finalmente tienen las mujeres para acabar con esta situación de violencia machista, su única salida, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de Antonia Barra en 2017 y también, perdón, Antonia Barra en 2019, ¿cierto?, quien finalmente se suicida a raíz de la violación. Finalmente es un caso bastante ícono en el movimiento de mujeres y feministas. Y el otro elemento es el castigo femicida, que es un tema no menor, que ocurre finalmente con la intención, ¿verdad?, de dañar a las mujeres. Yo aquí quisiera posicionar, porque a veces acá en la región de Atacama nos pasa que creemos que son cuestiones que no nos suceden, ¿verdad?, que suceden a nivel nacional, pero no nos suceden a nosotros, a nosotras como comunidad, como región. Y allí quisiera reflejar el caso de Diego de Almagro, donde Joaquín, de 7 años, es apuñalado junto a su madre Maribel por la pareja de esta,
¿sí? Aquí vemos un castigo femicida donde se asesina a su hijo, quien luego prende fuego al inmueble y también se suicida. Entonces aquí vemos que esto es reciente, del año 2020, ¿sí? Donde finalmente es un caso que conmociona a la comunidad de Diego de Almagro. Si pudiéramos observar, tal como nos plantean la pregunta, la compleja pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar estas violencias tan cruentas en estos últimos 10 años? Decir que han ido en aumento y también una especie de ferocidad, ¿ya? En las formas que se ejercen y se someten a las mujeres, a las niñeces y a las diversidades. Decir que desde el año 2010 hasta hoy contamos con 690 femicidios según esta fuente, ¿sí? Que es una cifra que estremece y que nos muestra lo pendiente que está aún el derecho de vivir una vida libre de violencias, ¿sí? Por lo tanto, aquí se requiere más bien una mirada interseccional, transversal, que pueda finalmente impactar y poder analizar este factor estructural que origina la violencia machista, ¿eh? Y poder, yo diría, determinar con estas leyes con nombre propio, ¿sí? Por eso menciono la ley Gabriela, la ley Antonia, etcétera, y pasar finalmente a un abordaje integral de la violencia, ya que claramente el trabajo hacia las violencias de las mujeres ha sido más bien un trabajo, una especie de labor reactiva frente a los casos emblemáticos, tanto en los femicidios como en los parricidios, ¿verdad?, que yo acabo de mencionar. Allí también destacar el caso de Javiera Neira, quien el 19 de diciembre de 2005 es asesinada por su padre. Ella tan solo tenía 6 años, quien al defender a su madre es lanzada por la ventana de un 7º piso. ¿Sí? Eso sucede y sucede acá, en Chile. A raíz de esto se deriva el Día Nacional del Femicidio, que por supuesto conmemoraremos el próximo 19 de diciembre. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar en toda esta argumentación? Que las violencias es un tema pendiente, es una deuda que estamos teniendo muy, muy, muy grande, ¿sí? Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres se dan de distintas maneras y su abordaje e intervención siguen siendo insuficientes. Aquí podemos hablar de miles de formas, ¿sí?, de mejorar los canales de información, de difusión, ¿sí?, de mecanismos de prevención, de medidas efectivas, de trabajo con las policías, con las fiscalías. Bueno, eso es para otra pregunta, ¿verdad? Y la otra cosa que quisiera puntualizar también, para no dilatarme tanto, que creo que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, aquí creo que hay otra deuda bastante pendiente que tiene que ver con que nosotras tenemos el derecho a decidir, y eso se ha planteado de distintas maneras, e incluso tenemos el tema de la despenalización del aborto en Chile, cierto que recién el pasado 30 de noviembre la Sala de Cámara de Diputados y Diputadas rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación, por lo que el proyecto se archiva, ¿sí? Entonces, ¿qué demuestra esto? Una desconexión total del Congreso con las demandas de las ciudadanías, en especial con los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, ¿sí? Esto es un tremendo portonazo que hay que dejarlo acá establecido como una de las principales deudas en materias de género y diversidades. Por ahí yo iría entrando más o menos en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por las reflexiones. Me parece muy bien el abordaje realizado y situarlo a nuestra realidad específica de la región de Atacama.
Atacama, para contextualizar a quienes nos siguen por la transmisión de YouTube y a nuestras panelistas que a lo mejor no son de la región, últimamente ha sido golpeado por unos tipos de femicidios bastante brutales. Ya tenemos los casos de Marina, de Susi, de Tiare Elgueda, que todavía no es encontrado su cuerpo, y que claramente guardan relación con una especie de responsabilidad estatal. O sea, podríamos apuntar a la responsabilidad específica, pero también se ha conceptualizado, quizá ahí Lorena también puede referirse un poquito más, y es mejor que yo respecto de eso, al feminicidio también, cuando el Estado mismo no realiza adecuadamente la función de investigar con la debida diligencia, ¿verdad? Hay varios casos a propósito de los casos, por ejemplo, del campo algodonero, la ciudad de Juárez, en donde se ven que estas realidades que marcan a las mujeres, precisamente de sectores olvidados, por decirlo, alejados del centro, como la región de Atacama, ha provocado precisamente que las responsabilidades estatales desde ese punto de vista se vean mermadas en desfavor de los derechos de las mujeres. Ahí, Lorena, te cedo la palabra respecto de esta pregunta. Para quienes se vienen incorporando recién a la transmisión, la pregunta guarda relación con que, para hacer el análisis respecto de su mirada en los últimos 10 años, ¿se puede observar un avance en materia de derechos de las mujeres y disidencias en nuestro país, Lorena? Bueno, primero agradecer la invitación y compartir este panel de conversación con Viviana y con Claudia. Y quizás yo quiero tirar algún par de reflexiones a la mesa, en el sentido de, primero, señalar que en materia de derechos humanos, y no de derechos de las mujeres, sino que más globalmente, ha habido, por cierto, desde el 90 en adelante, no hemos logrado instalar, ¿no es cierto?, los derechos humanos como la base de la acción pública, y tampoco como una referencia cultural potente dentro de la ciudadanía. Eso empezó a operar recién a partir del 2011. Y si comparamos con otros países en torno a eso, tanto en términos de normativa como de institucionalidad, incluso de recepción del derecho internacional, yo diría que somos uno de los países más atrasados, que trató de ponerse al día muy a última hora, entrada la primera década del 2010 recién. Entonces eso obviamente que también impacta en los avances que se tienen en materia de derechos humanos de las mujeres, y yo podría quizás dividir el periodo que hemos vivido, estas décadas que hemos vivido, en una primera parte donde los temas de género y los derechos de las mujeres, y no los asimilo, porque los derechos de las mujeres son un mínimo, la perspectiva feminista va más allá de los derechos, por lo tanto, digamos, en ese sentido es una agenda mínima la de derechos de las mujeres, y en un primer periodo las mujeres y sus derechos fuimos transados, fuimos parte del pacto de la transición. Un segundo periodo, creo yo, que es como de normalización de las relaciones de género. Cuando hablo de normalización, es ponerlas dentro de un registro que en comparación con otros países era muy atrasado. Me refiero, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de todo el debate sobre los hijos naturales? Al debate, digamos, en el Código Penal, que se distinguía entre mujeres de buena fama y mujeres de mala fama, delitos diferenciados dependiendo, digamos, de la honorabilidad de las mujeres, el tema, incluso la ley de divorcio. Y yo diría que ese es un periodo de normalización, como para estar a la par de otros países de la región. Y creo que un tercer periodo, y espero no ser ingenua en reconocer esto, creo que un tercer periodo tiene que ver, o parte, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y el impacto que tuvo ser la primera presidenta en Chile, que a nivel simbólico y de imaginario abrió las potencialidades de niñas y de mujeres, digamos, que empezaron a pensarse, a habitarse de otra manera.
Creo que ese fue el gran campo. Obviamente eso no cambia o no logra modificar el simbólico que hay sobre las mujeres, y finalmente lo que hacía la presidenta Bachelet, si lo hacía bien, todos lo hacíamos bien; si lo hacía mal, todas las mujeres estábamos haciendo las cosas mal. Y luego el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que coincide al final con la irrupción del movimiento en esta nueva ola del feminismo, que no quiere decir que antes no hubieran habido feministas, sino que durante todos esos años de silencio, digámoslo así, había una intencionalidad de permear los centros académicos, las organizaciones no gubernamentales, interseccionar con otros temas como la ecología, etcétera. Se hizo todo un trabajo que yo creo que también alimenta lo que fue la irrupción del movimiento feminista a partir del 2018. Y creo que hay dos cosas, dos avances durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que no son absolutos, como ninguno de los avances que hemos hecho. Son siempre entre Tongoy y los Vilos. Y eso porque me refiero a la ley de cuotas para incorporarse, digamos, al Parlamento. Los estudios demuestran que después de la incorporación de mujeres que asumen agenda de género, aumentó exponencialmente el número de proyectos de ley que se presentaron, de mociones que se presentaron que apuntaban hacia la igualdad de género. Y creo que ese es un elemento que va larvando la necesidad de la participación de las mujeres en otros espacios. Y la segunda es la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, que me parece que con todo lo que se temió, digamos, y todo lo que se luchó en contra de esa ley, instaló una ley que hoy día pareciera que va pavimentando el camino, ¿no es cierto?, para profundizar en lo que es un aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. Yo creo que esos son como el camino institucional, pero ninguno de estos logros, y yo creo que lo sabemos todas, ninguno de los logros feministas se sostiene en el tiempo si no es porque lo sostienen justamente los movimientos feministas y las feministas en los espacios de poder. Por lo tanto, esta agenda neoconservadora tampoco es algo que nosotros sintamos que llegaron los alienígenas, ¿no? Que puede parecer más para los varones, ¿no? Que han visto, digamos, un proceso de democratización de la sociedad, no siempre con perspectiva feminista, y para nosotras es un poco el desenmascaramiento de algo que siempre ha estado presente. Si al final son 2000 años de patriarcado o más, ¿no es cierto? Y por lo tanto la agenda de las mujeres siempre tiene que estar sosteniéndose para poder dar otro paso. Entonces yo creo que si uno mira en términos hoy día de participación de las mujeres, uno puede decir que efectivamente hemos dado un salto cuántico a propósito de la Convención Constitucional, y eso debiera permear las próximas decisiones que hayan sobre la participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, pero también en la sociedad. Si uno mira lo que tiene que ver con la violencia, desde el 94 en adelante hemos estado fraccionadamente tratando de incorporar todas las expresiones de la violencia. Y la verdad es que todavía no lo logramos, todavía no tenemos una ley de violencia integral. Entre otras cosas, porque este gobierno y las fuerzas conservadoras tienen una tremenda sospecha sobre el sistema multilateral e internacional, lo que quiere decir que eso no es bienvenido en la lógica de la soberanía decimonónica, digamos, de estos grupos neoconservadores. Y por lo tanto, lo que son las obligaciones internacionales cuesta mucho incorporarlas a la legislación nacional, entre ellos la obligación de debida diligencia, que es vista como un engendro raro del derecho internacional. Yo creo que en términos, lo que no hemos logrado, y me parece que es clave, es avanzar en la dimensión de la explotación económica de las mujeres. Y eso hace
al modelo de desarrollo, ¿no? El modelo capitalista, neoliberal, donde no hemos logrado ni bajar las horas, ni reconocer el cuidado, ni remunerar, ni lograr la igualdad de salario, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si cualquiera de estos pilares, participación en la toma de decisiones, la autonomía sobre el propio cuerpo con los derechos sexuales y reproductivos incorporados, y la autonomía económica y patrimonial, no van de la mano en términos de las reformas que se puedan hacer, la verdad es que vamos a seguir andando a pasitos, ¿no? Por eso que hoy día, cuando se habla de gobiernos transformadores y se dice que el feminismo está a la base de esos gobiernos transformadores, es justamente porque la agenda feminista no es una agenda de vamos a conquistar un derecho, sino que es una agenda de igualdad que obliga a asumir las causas estructurales de esto. En relación a las disidencias sexuales, yo quisiera decir que no estamos más atrasados que las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de las mujeres, desde el derecho a voto hasta ahora, ha pasado muchísimo tiempo habiendo mucho movimiento feminista en el intertanto. Si piensan ustedes, cuando empieza a surgir fuertemente los movimientos de disidencias y diversidades sexuales, lo estamos diciendo hace 25 años atrás. Y sin embargo, hoy día tienen una agenda que ha logrado avanzar en términos de matrimonio igualitario, están los derechos filiativos, está también, digamos, la ley de identidad de género, por cierto, con todas las limitaciones de la Constitución del 80, porque es la Constitución de la 80 la que impide los avances democráticos o mayoritariamente democráticos en el Parlamento. Y eso hace que toda ley salga finalmente trasquilada en una especie de ambigüedad entre el reconocimiento de esos derechos y el que sea una especie de concesión la que se hace. De todas maneras, lo que está claro es que ninguno de esos avances se habría producido por la gracia divina de la institucionalidad, y que son los movimientos los que han logrado institucionalizar tanto derechos como enfoques en esto. Todavía nos falta mucho, tenemos un Estado que no tiene la capacidad de transversalizar un análisis de género que le permita, por lo tanto, ir analizando, midiendo y evaluando los impactos que van dejando sus políticas públicas. Eso conspira contra esta idea de que el Ministerio de la Mujer parece siempre como más aislado y puede quedar capturado, digamos, de políticas rosas, políticas hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales y disidencias, pero no necesariamente parte de un entramado que copa a el gobierno y a los poderes del Estado. Entonces, yo diría que sí hay avances en la medida del contexto que hemos vivido, y ese contexto que hemos vivido estaba pensado para que efectivamente las mayorías democráticas no pudieran expresarse y manifestarse, y por lo tanto esos avances los hemos arrancado desde el movimiento y también con apoyo de la agenda internacional. Perfecto, Lorena, muchas gracias por las reflexiones. Claramente, sí, efectivamente hay un avance en materia de participación. Cuando ingresó la ley de cuotas, solamente en participación política, las mujeres pudieron aumentar un 6,8% el dato ahí, en la participación respecto de los procesos, por ejemplo, en 10 años, desde 1993 hasta 2010, solamente se aumentó un 10%. Y ahora estamos en el 30 y tanto, 35, si no me equivoco, con la última elección. 35 con la última elección. Entonces, efectivamente, ahí es necesario poner énfasis en las medidas de acción afirmativa, que efectivamente resultan. Entonces, desde ahí es necesario impulsar, interpelar a nuestro Estado con la finalidad de que se haga cargo de estas obligaciones que están establecidas a propósito de las convenciones internacionales, no solamente a propósito del discurso. Con eso doy paso a Claudia para que pueda indicarnos cuáles son sus reflexiones sobre estas preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir esta mesa con Lorena. Felicitaciones por haber salido diputada, Lorena.
te lo mereces además, y por supuesto con Viviana, con Cori, con Tamara, con el decano, con todos los que están presentes. Bueno, a mí yo no me quiero repetir, estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado tanto Lorena como Viviana en términos esenciales, ¿no? Pero yo quisiera decir que respecto a las agendas conservadoras, me parece que hacen parte de nuestra historia, de nuestra historia como país, ¿no? De nuestra historia como América Latina, que era el nombre, digamos, de lo que nos habían planteado en este foro. Y en ese sentido, si pensamos en el conservadurismo como una concepción ideológica surgida en Europa a fines del siglo XVIII, básicamente era para salvaguardar, ¿no?, la estructura política social, ¿no?, tradicional. Y eso se vuelve a repetir entonces, y que se repite a partir de la Revolución Francesa para adelante, y que entonces uno puede ver que la agenda conservadora ha estado presente en todos los contextos históricos, políticos de nuestra América Latina y en particular de nuestro país. Entonces, más bien yo diría que, y me atrevo a decir que nosotros lo que hemos tenido en la historia del feminismo chileno, ¿no?, es como pequeños avances históricos, ¿no?, así como, yo diría como, si pensamos en un gráfico, es como que subimos y bajamos, ¿no? Entonces es cuando el movimiento feminista del cual somos parte con Lorena, y seguramente muchas de las que están aquí ahora también escriben, ¿no? Más bien hemos tenido como triunfos históricos, ¿no? Como pequeños avances históricos, que uno tiene dos posibilidades de mirarlo. O tenemos la posibilidad, como planteaba Viviana, en decir que no hemos avanzado, ¿no?, y que el avance ha sido muy lento, o tenemos la posibilidad también de decir que frente a situaciones históricas particulares hemos podido entrar con movimientos feministas en diferentes ámbitos, ¿no? El movimiento feminista, recuerden que no solamente es un movimiento que está presente en un espacio en la sociedad, sino que está presente tanto en el Estado como en la organización de la sociedad civil, en la academia, en las organizaciones sociales, en toda agrupación, ¿no? Yo creo que eso es lo maravilloso del movimiento feminista, que es muy transversal y que no hay un solo movimiento feminista. Y eso creo que es importante y ha dado espacio para conjugar, ¿no?, diferentes momentos históricos en hacer alianzas para poder justamente avanzar, como para decirlo así bien en corto, digamos, y resumidamente. Entonces, partiendo de esa base, la agenda conservadora ha estado presente, siempre, siempre, no ha dejado nunca de estar presente. Lo que pasa es que hoy día tenemos mucho más conocimiento, tenemos más acceso a la información, tenemos más conciencia, no solamente como antes se decía conciencia de clase, sino hoy día conciencia también respecto al papel que ocupamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, y por lo tanto cuáles son nuestras reivindicaciones desde los derechos individuales hasta los derechos sociales, ¿no? Y en ese sentido, esta especie de conciencia nos hace tener una cierta alerta frente a fenómenos conservadores que sabemos que lo único que hacen es retroceder el ámbito de derecho. Y eso yo creo que es una cuestión que por eso entonces el decano Rodrigo parte hablando de la Emilia, ¿no? Y que ahora es diputada, por supuesto, también felicitaciones a ella. Y la Emilia, como decía en su Twitter, que dice, mire, esto no es solamente una cosa contra mí, sino que es un acto contra todo el movimiento transgénero, ¿no? Y por lo tanto se vuelve a visualizar y a dar cuenta de lo que han hecho los sectores conservadores eternamente. Y lo digo a propósito, estaba leyendo y recordando, ¿no?, a propósito de esta invitación de un libro que publiqué el año 2006 a propósito de la anticoncepción de emergencia, que la Lorena va a recordar, y que fue más, pudimos dar esa pelea a partir de la alianza con el mundo de la salud, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos si efectivamente cuando hablábamos del Postinor en esa época, que era el Grunenthal, ¿no?, del medicamento, si no le estábamos haciendo, incluso con la Lorena estuvimos en una reunión en INMER, no es como olvidar de ese debate que tuvimos, que era, o le estábamos haciendo el favor, ¿no?, a la industria farmacéutica al nombrar su anticoncepción, y hablábamos del Postinor, ¿no? Le hacíamos gratuitamente, le hacíamos propaganda. Era toda una discusión que es bien interesante. Y ahí logramos poner el tema de salud por sobre los derechos, que fue una discusión que tuvimos bien apasionadamente, pero en pro de, obviamente, de poder tener la comercialización de la anticoncepción de emergencia. Y nos pusimos mucho con el tema de los mecanismos de acción, y hablamos todo el día, y cada vez que nos preguntaban por el aborto, nos decíamos las locas, no contestábamos, ¿no? Era casi una estrategia que logró, por supuesto, tener la anticoncepción. Y de ahí seguimos, ¿no? Y seguimos con el tema de abortos 3 causales, que
que yo sé que hoy día parece como algo demasiado obvio, como demasiado fácil. Y la verdad que para las que estuvimos en ese debate fue muy difícil. Fue muy difícil debatir no solamente con los sectores conservadores del país por las respuestas tan estúpidas, y me atrevo a utilizar esa palabra que no es muy académica, e ignorantes como la que hacen con el comentario a Emilia, ¿no? Y eso era de todos los días, tanto para el gobierno como para la sociedad civil que estábamos en ese tiempo en el debate. Y entonces el triunfo de eso es un triunfo muy simbólico, y que después viene la ley de identidad de género, que son, yo diría que son dos leyes que permiten dar vuelta a esta agenda conservadora, ¿no? Y que por lo tanto abren camino, como decía Lorena. Y muchas veces nos preguntaban, bueno, pero esto está abriendo el camino para el aborto legal y seguro, y nos hacíamos las locas respecto a esa respuesta, ¿no? Porque era evidente que teníamos que tener una posición política, y no podíamos hablar del aborto en general, del cual por supuesto que estábamos de acuerdo. Entonces, este ir y venir, ¿no?, de la agenda es parte también de con quienes uno tiene que ir trabajando en los gobiernos de turno, con las voluntades políticas. Y por cierto, decir que no hubo voluntad política suficiente en los 30 años para avanzar en esta agenda, salvo en estos casos que yo coincido con Lorena respecto a la agenda de Bachelet, porque además pone la figura de las mujeres en una figura simbólica, que es decir, mira, podemos llegar al poder, por lo tanto podemos ser poderosas, y al llegar al poder podemos transformar, porque para transformar necesitamos tener poder, por lo tanto, y ahí eso se relaciona obviamente con la ley de cuota, y que las mujeres hoy día pueden estar en cargos de representación popular y que va aumentando, ¿no? Entonces, ¿uno quisiera que fuera más rápido? Por supuesto que sí. O sea, todos quisiéramos, y eso lo hemos discutido. Entonces, a veces, no, pero es que son tan conservadores las propias feministas. No, es simplemente estar consciente del momento político en que estábamos y los aliados que teníamos políticamente. Y con esto no justifico, sino que trato de entender la trama que se venía dando en los últimos años respecto a los avances. Entonces, tenemos dos posibilidades: decir que no hemos avanzado nada, o decir que no hemos avanzado lo suficiente y hemos avanzado también. Porque para aquella mujer que tiene una inviabilidad fetal y puede entonces ir a hacerse un aborto por inviabilidad fetal, es un avance poder estar protegida, ¿no? Y tener las garantías que todo Estado debe entregar a las mujeres, no a cualquier persona. Por una persona que se puede ir a cambiar el nombre por simplemente el hecho de tener otra identidad genérica, a nosotros nos puede decir, bueno, pero ¿qué tanto? Si tampoco nos han logrado todos los derechos de las personas con identidades genéricas diversas. Pero para esa persona ha sido importante poder cambiarse el nombre, ¿no? Así como para las mujeres que, yo me acuerdo lo que nombraba la Lorena, ¿no?, desde el 94, efectivamente desde el 94 que se han ido agregando a las leyes de violencia, se han ido agregando indicaciones, han salido nuevas leyes que tienen que ver con violencia de género, y que por supuesto no se ha podido sacar la violencia, o sea, perdón, la ley de violencia integral, que es donde tiene que poner todos los tipos de violencia de género, y además todos los tipos que hoy día no nos imaginamos que también son violencia, porque en esto vamos avanzando y vamos cometiendo errores también, y vamos superando los errores. Y por supuesto aquí a mí no me vengan con historia de pasar el femistómetro, digamos. Aquí estamos todas aprendiendo día a día en este patriarcado de 2000 años. Entonces, y vuelvo a repetir, la agenda conservadora siempre ha estado. Lo que pasa es que hoy día logramos identificar más fácilmente cuáles son los grupos que están en la agenda conservadora, y que los grupos entonces se relacionan con ciertas ideologías presentes en las sociedades contemporáneas, y que aquí, y hay que decirlo así, se relacionan más con las ideologías de derecha que las que son de centro-izquierda. Eso yo creo que es una cuestión básica que hay que declararla, y que está, es cosa de ver las agendas de Trump, las agendas de Bolsonaro, las agendas de Kass, ¿no?, las agendas de Piñera, y en eso no hay que tener miedo de dilucidar y de dar cuenta de cuáles han sido las agendas. Otras agendas son más progresistas. Por supuesto, decir, uno cuando compara, por ejemplo, los programas, y esto más allá de las preferencias que no tengo hoy día para estas elecciones, ¿no? Cuando uno compara los programas de los dos candidatos que están hoy día, de Boric y de Kass, obviamente los dos programas son muy distintos respecto a las agendas de derechos, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos. A pesar de que uno hoy día todavía encuentra conservador las dos agendas, pero evidentemente son distintas, ¿no? En ese sentido, como lo nombraba Viviana, yo me recordaba cuando presentamos el proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos, que fue el año 2000. Y el año 2000 logramos convencer a Eli Pérez,
era diputada en ese tiempo, ¿no? Y que ella nos decía, pero ¿cómo es posible que ustedes hablen del Cairo cuando la gente ni siquiera sabe lo que es la plataforma de acción del Cairo? A lo mejor tenía razón, ¿no? Nosotros hablábamos en nuestro lenguaje y la teníamos súper internalizado, lo que eran las plataformas de acción, ¿no? Y ya hoy día todo el mundo que está en el marco del feminismo y las disidencias sexuales maneja de alguna manera todo lo que son plataformas de acción, lo que son las cumbres, lo que son las conferencias internacionales. Hay un manejo que tiene que ver con la agenda internacional y que efectivamente es la que nos ha dado también apoyo para poder avanzar en el marco de los contextos nacionales. Entonces, y bueno, y desde esa época, que fue octubre del 2000, que incluso está el Foro de Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, que ya no existe, que lo presentamos con el foro, y estuvo 21 años guardada esa agenda. Por supuesto, cuando uno ve ese proyecto hoy día, está superado un montón de articulados, pero había un afán de poder tener una ley de derechos sexuales y reproductivos o una ley de protección a la salud sexual y reproductiva, que no la tenemos hoy día en Chile. Tenemos solamente pedacitos que van, por supuesto, sumando unos a otros, y que hoy día la esperanza está, y que yo creo que se va a cumplir, que la Constitución reconozca los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y entonces, al reconocerlo, los promueve, los garantiza, los promociona, y todos los verbos que acá todas las abogadas y abogados conocen súper bien para que queden instalados en la Constitución. Entonces, me parece que en ese sentido, siempre tenemos que recordar que el conservadurismo es una concepción de mundo, es una visión política, es un movimiento político, ¿no? Y que se va a amparar en lo tradicional, básicamente, y es la idea de que no se pueden remover los cimientos de los órdenes sociales, las estructuras sociales, y que lo vamos a ver en cada debate político a propósito de estos periodos que hablaba la Lorena, ¿no? Uno podría afinarlos más en este afán, digamos, académico, y los podemos afinar y quedarían preciosos. Pero si recordamos cuando cada uno en este primer periodo, ¿no? El Pacto de la Transición, el Pacto de la Transición significó conculcar nuestros derechos en muchas materias, y tuvimos que cederlo frente al tema básico que era entre autoritarismo y democracia. Y es una cuestión que está a la base de lo que es también el movimiento feminista y lo que fue en esa época las discusiones entre las autónomas y las institucionalizadas, ¿no? Que una discusión potente, y que varias cabezas quedaron en el camino y se tuvieron que reconstruir incluso las amistades y los espacios para poder dar cuenta de ese momento histórico. El segundo momento que hablaba Lorena, que es bien interesante, si recordamos esos ejemplos del conservadurismo, el divorcio, se acababa la familia, y por lo tanto dejaban de existir. Y entonces el reconocimiento de los diferentes tipos de familias fue una discusión que se da en el marco de la conferencia de Beijing, y que recuerdo que incluso ponerle la S a familia era toda una discusión en el Estado, y que hoy día nos parece obvio. Sí, pero para eso hubo muchas luchas, muchos seminarios, mucha confrontación, muchos estudios que dieron cuenta entonces de esta diversidad de familias. Y entonces aparece la afiliación. Acuérdense que con la afiliación es reconocer al guacho o la guacha, si eso era, que estaba a la base, ¿no? Reconocer entonces la mayoría de lo que constituían y constituyen, un poco menos ahora, por supuesto, en la formación y las formaciones de las familias chilenas. Y yo lo digo a propósito, en ese momento yo tuve a mi hijo, y no estaba casada, entonces cuando me pidieron en la libreta de matrimonio, que por supuesto no la tenía, ¿no? Me dijeron, pero bueno, me miraron mal en el registro civil, pero me pusieron un timbre en el certificado de nacimiento de Martín, que era reconocido por ambos padres, y fuimos los dos, digamos, papá y yo, a hacer este ejercicio burocrático, y sin embargo nos pusieron este timbre horrible que decía hijo ilegítimo reconocido por ambos padres, ¿no? Y que hoy día eso es impensable, pero un cabro que hoy día tiene 23 años nació así, digamos, y hoy día tiene otra configuración. Entonces, esos hitos marcan, cada vez que los recordamos, la salida fuerte de una agenda conservadora que va entonces a mirar esto tradicional como algo bueno, algo que no se puede cambiar, algo que está ligado, por supuesto, a esta idea del derecho natural y a Dios, ¿no? Y a un Dios conservador, porque ahí también hay toda una discusión en términos religiosos de Dios, ¿no? Depende desde qué mirada. Si lo miramos en la teología de la liberación, va a ser súper distinto al Dios que se mira desde el Opus Dei.
Entonces yo creo que en ese sentido la agenda nunca ha dejado de estar, Viviana, ¿no? Y va a estar, y está presente. Y hoy día nos vemos con una agenda mucho más conservadora frente a políticos, ¿no? Y a situaciones y representaciones como lo que está hoy día representando la derecha más conservadora del país, ¿no? Que ni siquiera es la derecha liberal o la llamada derecha social, que además aprueban el matrimonio igualitario, pero reprueban la posibilidad de aborto hasta las 14 semanas. Entonces seguimos siendo parte de estos países retrógrados. Entonces, solamente para terminar, porque seguramente hay otras preguntas, yo me atrevo a decir que la agenda conservadora sigue. Me atrevo a decir que es conservadora porque tenemos que estar, cada vez que hay un derecho más que tiene que ser reconocido, tenemos que estar dando las argumentaciones para que sea reconocido. Las argumentaciones de evidencia científica, argumentaciones filosóficas, éticas, etc. Y eso también es agotador para los propios grupos, ¿no?, que trabajan en los temas, porque es como volver al hilo negro, ¿no? Y es simplemente decir, miren, hasta hace pocos días nos estaban justamente bien, o sea, estaba en cuestión, digamos, el derecho a voto que tenemos las mujeres. O sea, a ese nivel llegamos, ¿no? Entonces la agenda conservadora se trata de eso. Y en ese sentido, y quiero plantearlo así, el conservadurismo no solamente está en la derecha política, también el conservadurismo está en el centro y en la izquierda. Aquí no crean que todos los grupos de izquierda se han sumado a la agenda feminista. Eso ha sido un trabajo de muchos años, y hoy día que existan grupos políticos del mundo de la izquierda que asumen la agenda feminista y así la agenda ecológica, también es un trabajo de muchos años del movimiento feminista. Y entonces vamos a ver, y lo último que digo, vamos a ver como pic del movimiento feminista, y vamos a ver bajada nuevamente, ¿no? Y eso es parte de los procesos históricos. Entonces, yo diría que lo importante de esto es tener conscientes de estas agendas y que obviamente hay una agenda neoconservadora que tiene que ver con el neoconservadurismo y los nuevos fundamentalismos también que existen a nivel mundial y que van a influir en nuestras agendas tanto locales, comunales, ¿no?, como también nuestras agendas a nivel nacional o a nivel regional en América Latina. Así que yo diría que sí, existe la agenda conservadora. Hemos dado, por supuesto, avances y depende de dónde estemos mirando el fenómeno, que por cierto yo creo que, insisto, que cada avance es bueno para la humanidad en general, es bueno para las mujeres en particular, es bueno para las disidencias sexuales en particular, pero sobre todo que tenemos que estar en una constante vigilancia, ¿no? Porque aquí justamente, y lo último, solamente en lo que estamos moviendo son estas estructuras de 2000 años. Estamos moviendo las estructuras de 2000 años. Entonces, cada vez que hablemos algún tema relacionado con esto, específicamente los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de género, fíjese que hace poco en la Universidad de Santiago, donde hago clase, entregaron información respecto a las académicas que hacíamos teoría feminista o perspectiva de género, enfoque de género, o como llamaron a estos diputados, ideología de género. Pero además, este mismo diputado, uno de ellos, si no me equivoco, pidió información respecto a las personas que se habían realizado algún no sé, algún tratamiento hormonal o estaban en algún tratamiento específico para cambio de sexo. Y eso lo que hace son arremetidas del conservadurismo para justamente poder llevar a cabo su agenda que tiene que ver con el no reconocimiento de la diversidad en general en nuestro país. Eso, para que vayamos a la otra pregunta. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos obviamente lo importante de las reflexiones. Para nosotras es un gusto obviamente contar con ustedes y poder escucharlas. Sin embargo, hay que ser respetuosas con el tiempo, por lo que para esta segunda ronda de preguntas vamos a sugerir puedan acotar la respuesta a 5 minutos con la finalidad de que podamos intervenir todas en equilibrio. ¿Ya? Y ojalá también para poder implementar algunas preguntas respecto del público que sigue la transmisión de YouTube. ¿Ya? En ese sentido, reiteramos que a las personas que nos están escuchando por la transmisión de YouTube pueden hacer sus preguntas mediante la plataforma y al final seleccionaremos obviamente las preguntas que les haremos a nuestras panelistas. Respecto de la segunda pregunta, Claudia abordó un poquito de eso, ¿ya? Y se guarda relación cómo evalúan ustedes, ¿ya?, el panorama actual latinoamericano en esta materia, ¿ya?, en materia de los avances de los derechos de las mujeres y las disidencias, y además cómo afecta
el giro neoconservador a las realidades de las mujeres y las disidencias sexogenéricas latinoamericanas. Esto es importante también señalar que cuando hablamos también de mujeres, también hablamos de las niñas latinoamericanas, así que en ese sentido sugeriríamos poner el énfasis en ese sentido. Lorena, si puedes empezar tú respecto de tus reflexiones, te lo agradeceríamos bastante. Me voy a agarrar de lo que decía Claudia en el sentido de que esto es algo con lo que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que en América Latina, y esto no hay que encontrar las causas solo en el conservadurismo, digamos, en términos de las políticas de género, sino que en general a el impacto del neoliberalismo en las democracias y la pérdida de credibilidad, digamos, de las instituciones democráticas, etcétera, que también ha contribuido a soluciones que buscan, ¿no es cierto?, el restablecimiento de un cierto orden, y ese orden nostálgico, digamos, que tiene que ver con más vale lo conocido que lo nuevo, ¿no? Y creo que en ese marco, además, y cuando además hay contextos de crisis, como los ha habido en Perú, como los ha habido en Bolivia, como los ha habido en Ecuador, en América Central, etcétera, en las crisis, finalmente, quienes salen trasquiladas son las mujeres y las diversidades sexuales, y en esos términos, digamos, lo que está pasando en Chile después del 18 de octubre es algo parecido a lo que pasó en Brasil antes de que surgiera Bolsonaro. Con eso no estoy prediciendo, digamos, lo que va a pasar en la próxima elección, obviamente, porque han pasado años también y hemos construido en Chile, ¿no? Pero hay una tensión permanente que cada vez que empiezan a flaquear estas instituciones, surgen liderazgos, digamos, personalistas y populistas, cuando las instituciones democráticas no logran mediar entre la ciudadanía y sus representantes, se va incubando, digamos, una forma autoritaria que además es muy compatible con el modelo neoliberal y por lo tanto hace que, junto a otros actores fundamentalistas, el peso que están teniendo, por ejemplo, algunos sectores evangélicos que han cruzado la línea de la práctica religiosa para entrar derechamente a la política, evidentemente ponen en jaque los avances y sin pudor, porque yo creo que hasta ahora lo que lográbamos era que incluso hubiera una cierta inhibición en el discurso, tratando de frasearlo de manera que fuera aceptable a los tiempos el recurso conservador. Pero lo que estamos viendo en situaciones como Bolsonaro, como estamos viendo en Europa también, digamos, y en otros países de América Latina, lo que vemos es la pérdida de pudor ante una reacción a lo que ha sido la emergencia y la fuerza del movimiento feminista que, ojo, salió de su agenda clásica que eran los derechos. Y yo creo que ese es un gran éxito, porque lo que ha logrado es permear visiones políticas. Ya no es el agregado de un proyecto de país, es parte de ese proyecto de país. Y evidentemente eso significa prácticamente cambiarlo todo. Otra cosa es en cuánto tiempo, etcétera, lo que tiene que ver con las gradualidades y todo eso. Pero claramente lo que estás impugnando es un orden de 2000 años y un orden también que es capitalista. Entonces, ante eso, como decía la Amelia Valcárcel en un documento hace muchos años atrás, no todo puede cambiar porque si no es caos. Y lo que menos puede cambiar es justamente el orden de género, ¿no? Cierto es que los actores transformadores no tenemos necesariamente un modelo como se tenía seguramente durante la Guerra Fría, pero de todas maneras sabemos claramente, digamos, el impacto que ha tenido sobre las mujeres este modelo conservador y neoliberal en lo económico. Así que, y que las mujeres somos las utilizadas en términos de crisis también, véanlo ustedes, o sea, la búsqueda, digamos, de liderazgo femenino,
que por otro lado son impugnados cuando se reasienta el poder. El caso de la Dilma Rousseff me parece que es claro en ese sentido. La necesidad, incluso la propia presidenta Bachelet puede haber tenido una especie de coletazo, digamos, de que en momentos de crisis se pone a mujeres, pero después cuando se restaura hay que poner hombres, ¿no? Así que yo diría eso, que estamos en un momento de tensión máxima frente a la posibilidad y a la necesidad de una transformación mucho más profunda, con el éxito que ha tenido el feminismo en permear, digamos, proyectos de visión de país, y quienes frente a eso reaccionan de manera descarada y sin vergüenza. Muchas gracias, Lorena. Por supuesto, esto se trata el orden de género se trata de desmantelar un sistema social, en definitiva. Así que, de todas maneras, sabemos que no va a ser de un momento para otro, sin embargo, hay que tratar de impulsar, y en ese sentido el movimiento feminista ha desarrollado la mayor cantidad de trabajo en ese sentido. Claudia, me gustaría que tú pudieses indicarnos algo que más quisieras agregar un poquito a esta reflexión. ¿Está silenciada, Claudia? Sí, estaba pensando o sea, yo creo que, a ver, como les decía, y sumando la reflexión que hacía la Lorena, como para poder ir hilando, ¿no?, en las conversaciones, me parece que el conservadurismo llegó para quedarse un largo tiempo con su agenda neoconservadora. Y eso va a ser una lucha muy compleja. Fíjense que en los años 90, el 25 de marzo se establece el Día del Niño que está por nacer en Argentina, Guatemala, Chile y Costa Rica en 1999, como para que vean la estrategia. En Nicaragua se establece el 2000. Nicaragua sigue siendo un país sin aborto terapéutico. En República Dominicana el 2001, y en Perú el 2002, y Ecuador el 2006. Entonces, hay una agenda neoconservadora que ha tenido estrategias para América Latina que han sido muy claras por parte de los grupos conservadores, ¿no? Con congresos pro vida que muchas veces, y que nosotros más bien desde el mundo feminista llamamos antiderechos, ¿no? Congresos que han estado financiados también con plata del empresariado latinoamericano, que además ahí hay una relación muy directa, ¿no?, que es importante también vincularlas, porque si no nos quedan como desperfilados. Es decir, estos grupos están financiados por empresas internacionales principalmente, ¿no? Y estos congresos han ido permeando no solamente, y estas como estrategias para América Latina, han ido permeando también el desarrollo del conocimiento, han ido permeando las universidades, han ido permeando la escritura, han ido permeando los currículum también, y la formación de los profesionales en distintas áreas, ¿no? Y por lo tanto, estamos hablando de que estamos enfrentados a un momento también de construcción de conocimiento que para el feminismo, fíjense que ha sido bastante complejo. Nosotros en la década de los 90 tuvimos muchos centros de investigación en las universidades, ¿no?, que se iban desde las ONG de la década de los 80, los 90, se pasan a las universidades. Hoy día no quedan más de 3 o 4 centros de estudios de género en Chile. Yo diría que 3, y si me equivoco, ponte tú que sean 5, pero tenemos, claro, las unidades de género, y los programas de disidencia, que eso tiene que ver con una reivindicación de mayo del 2018, ¿verdad? Y donde las universidades se comprometen a desarrollar protocolos, etcétera. Pero en el campo de la investigación, ¿y por qué digo eso? Porque también desde el mundo de la investigación y el conocimiento se van desarrollando y sacando estos estancamientos que nos produce, por supuesto, el patriarcado, y que por lo tanto no nos deja cambiar el orden de género. Y no hay financiamiento para los estudios de género. ¿Y saben por qué lo planteo esto? Porque hay también un problema en la financiación para toda América Latina del desarrollo de los estudios feministas en cualquier área de la ciencia, ¿no?, y de las ciencias sociales. Y también, por supuesto, cómo van permeando los grupos evangélicos, tanto el Congreso, que ya a la hora le va a tocar enfrentar una bancada evangélica, como los grupos al interior de las universidades, cuando se empiezan a cuestionar también las universidades laicas, ¿no? Y eso a propósito de lo que decía el decano ahora. Entonces, me parece que es importante también que
cada vez que avanzan los derechos sexuales y reproductivos, cada avance que damos, aunque sea poquito, desde una mirada, y por lo tanto en la región y el feminismo a nivel global, hay una reducción de los recursos de la cooperación internacional. Fíjense que es inmediatamente, se avanza y hay una reducción. Entonces tú decís, pero ¿cómo si ahora tenemos que monitorear? Se reducen, ¿no? Se reducen todos los recursos. Y por otro lado, se da un giro global a la derecha, a la religión. Estoy hablando a nivel mundial. No estoy hablando, y después uno lo puede echar acá al contexto que yo ya les decía, que yo ya di mi opinión respecto al conservadurismo de la agenda de Kass, ¿no? Y que claramente no estoy con esa agenda. Y también a lo que de alguna manera nombraba es que los partidos políticos no están dando respuesta a las personas. Y por lo tanto hay una deslegitimidad de los partidos políticos. Y además hay una reconfiguración de los partidos políticos. O sea, cuando uno hoy día ve la configuración de los partidos políticos y esta emergencia, por ejemplo, la Lista del Pueblo, o el Partido de la Gente, o todos los grupos que hoy día pertenecen al Frente Amplio, hay una reconfiguración de los partidos. Y entonces hay una mirada distinta. Y ese es un proceso que vamos a tener que vivir. Y eso también tiene que ver con las agendas, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a eso. Entonces, y lo otro, y lo último que me referí, es al Internet, a los medios de comunicación, a las redes sociales, que también hay yo diría que hay un surgimiento de los antiderechos en el marco de lo que son las redes sociales y por lo tanto que es como una especie de nueva plaza pública, ¿no? Ellos no están lejos de la plaza pública. Y entonces, como que uno va a la cola de la plaza pública. Ahí también hay una especie de, yo diría que de desafío, ¿no? Para los grupos que luchamos por los derechos de todas las personas. Me quedo ahí para que pueda seguir Viviana. Muchas gracias, Claudia. Por supuesto, yo creo que el feminismo y la nueva forma en la que se enfrentan las cosas viene a provocar en realidad una crisis de la institucionalidad en general, no solamente de los partidos políticos, sino también la crisis respecto de la institucionalidad universitaria. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que ser súper honestas como instituciones en general y también decir lo que está pasando al interior de nuestras universidades. Con esa reflexión me quedo con Viviana para que responda sobre esta última pregunta. Bueno, me parece interesante el debate que se ha dado, estoy muy, muy gustosa. Decir que este es cuando se denomina también estas nuevas derechas, y cuando digo nuevas derechas es más bien como nuevas derechas entre comillas, este giro neoconservador, es más bien, tal como decía Lorena y Claudia, es un fenómeno de larga duración, ¿sí? No es un fenómeno nuevo ni recurrente ni actual. Debería analizarse más bien en torno a los avances dados por el progresismo y la izquierda en virtud de América Latina en las últimas décadas, y también de alguna manera estas derechas y estas izquierdas cómo se van finalmente como construyendo en respuesta de la una sobre la otra, ¿sí? Por lo tanto, no es un tema de proyectos individuales, tal como se planteaba, es un ciclo social, diría yo, que está sustentado con este manejo del miedo. Ahí hay un fenómeno importante, si pese a este fenómeno así como de la mano dura, ¿verdad? Que defiende finalmente esta democracia representativa, son finalmente muy ácidos, ¿verdad? Y tal como se plantea, muy críticos con las diversidades. Y yo diría que también aquí hay un fenómeno interesante que tiene que ver con que estos sectores populares hacen un ejercicio interesante, que es un ejercicio demagógico en virtud, ¿verdad?, con los sectores populares. Sí, yo tengo un ejemplo muy gráfico de eso, que finalmente, ¿verdad?, recordemos a Macri en Argentina cantando la canción de Gilda, ¿verdad?, que no deja de ser impactante en términos de cómo finalmente ellos se van relacionando de esta forma populista, tal como planteaba también Claudia, como en esta desenmascarada intromisión finalmente en espacios donde antes no estaban, desde esta mirada más bien desde arriba,
y este ejercicio que están haciendo hoy, más bien con las clases populares. Por lo tanto, yo diría que es bastante de la relación ahí con el mercado, con las lógicas neoliberales, ¿sí? Creo que ellos, más bien aquí estas nuevas derechas, promueven finalmente estas democracias protegidas en pos de poder defender al mercado como una especie de valor superior, ¿sí? Donde precisamente claramente las mujeres son quienes somos las que estamos más expuestas a esas lógicas mercantiles, donde las diversidades finalmente no están consideradas en estos programas, en estas acciones, más bien están invisibilizadas en sus formas de ser, de existir, de habitar los territorios y sus ejercicios como ciudadanos. Ahí yo recuerdo y posiciono también Bolsonaro en plena campaña presidencial, que decía que sería incapaz de amar a un hijo homosexual, ¿verdad? Que preferiría que mi hijo muera en un accidente, así tal cual lo planteaba él en plena campaña presidencial. Entonces, yo quisiera posicionar en esta pregunta es cómo finalmente los impactos que han acarreado estos discursos de odio finalmente en nuestra región latinoamericana son incalculables, ¿sí? Sobre todo en este nuevo estilo, diría yo, de los presidentes, en estos discursos y prácticas que representan más bien un retroceso material y simbólico de los derechos humanos, humanas, de las diversidades sexogenéricas, también de las poblaciones afrodescendientes, originarias, migrantes, posicionar, por supuesto, y dejar bastante claro que no es una novedad el hecho, ¿verdad?, que esta política deslice este tipo de comentarios misógenos, racistas, homofóbicos, xenofóbicos. Lo cierto es que estos derechos, nuestros derechos como humanas, cuentan claramente con un anclaje internacional bajo las convenciones internacionales y también lo que se ha ido levantando a nivel nacional. Y por último, decir, y quiero dejar como también anclado, que me parece interesante establecerlo, que el problema que tienen estos discursos de odio situados tan fuertemente, ya sea en los medios de comunicación, redes sociales, como planteaba Claudia, es que se van permeando en nuestras cotidianidades, estimadas, estimados, estimades. Entonces, se van reforzando precisamente cuestiones con las que hemos luchado y trabajado por tantos años. Aquí hablamos de nuestros derechos sociales, económicos, políticos, culturales, desde las mujeres en toda nuestra pluralidad de identidades. Cuestiones que impactan en cosas bastante cotidianas, en la forma como criamos, en cómo vamos reforzando los estereotipos, los roles de género, la violencia cotidiana, y yo diría que es un correlato del aumento de este giro latinoamericano en pos de las derechas, en el aumento de la violencia hacia las mujeres, feminicidios que claramente se ven agudizados en el tema de la pandemia de COVID-19, ¿sí? Yo quisiera solo finalizar un asunto bastante puntual en querer decir que todas estas cuestiones impactan finalmente en las cotidianidades de las mujeres, ¿sí? En la forma de su independencia económica, cómo finalmente se les fuerza en vivir en condiciones de pobreza, de violencia, y ahí creo que estos discursos, estos gobiernos, estas formas de entender Estado, es un peligro exponencial para las mujeres y las disidencias. Por ahí terminaría yo. Muchas gracias, Viviana. Para avanzar un poco en la conversación, entonces vamos con la última pregunta, que guarda relación un poco con todo lo que hemos ido conversando a lo largo de esta jornada y señalar más o menos cuáles consideran ustedes
¿Qué son los peligros o los principales peligros para las mujeres y para las disidencias? Partimos entonces esta ronda de respuestas con Claudia. Bueno, yo creo que de alguna manera las tres hemos esbozado, ¿no? Lo que podrían ser los peligros, como los llama, que tiene que ver con el retroceso en la agenda de los derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Y cuando digo en la agenda, no solamente me refiero a leyes, ¿no? Porque en el contexto que tenemos hoy día en Chile, va a ser difícil retroceder en las leyes, porque tenemos un parlamento empatado, por decirlo así, ¿no? Ahí hay que buscar, seguramente para tener nuevas leyes en este campo, hay que hacer un trabajo bastante de incidencia con algunos sectores para que puedan apoyar la agenda de derechos humanos de las mujeres y las disidencias sexuales. Lo que sí me parece, para el caso chileno. Ahora, hay dos peligros que creo que Viviana también lo estaba mencionando recién, ¿no? A propósito de su última intervención. Uno que tiene que ver con la forma en cómo empezamos a pensar la diferencia. Puede ser, por supuesto, que puede incidir estos discursos de odio, ¿no? De manera tal que se empieza a transformar lo que pensamos sobre el mundo, ¿no? El mundo que nos rodea. Es decir, cuando empezamos a escuchar en las redes sociales, cuando empezamos a ver en las redes sociales, ¿no? Este mundo de la información que nos invade todo el día, discursos que se empiezan a normalizar respecto de la vida de las personas y que terminan siendo discursos racistas, xenófobos, misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos, etc. La agenda puede retroceder, ¿no? Porque la gente no empieza a reflexionar, sino que se empieza a creer estos discursos que tienen esas características. Y aquí lo hemos visto también en el campo de las migraciones, ¿no? En cómo hoy día se están pensando las migraciones en nuestro país y en América Latina en general. Entonces el peligro, por supuesto, hay que retroceder. El peligro es que el discurso de odio y el miedo que se instale signifique un retroceso, no solamente en el ámbito de las leyes, sino que en cómo actuamos todos los días, ¿no? En cada uno de los espacios en que estamos. Puede significar que no nos atrevamos a pasar ciertas materias, por ejemplo, en la academia, o puede ser que uno se empiece a autocontrolar en el sentido de la autocensura. Y por supuesto que va a significar también el marco de las políticas públicas, que aunque tengamos leyes, podemos hacer que las políticas públicas no avancen, que no se implementen completamente las leyes, que existen obstáculos para cada uno de los programas, para cada una de las actividades, para todo lo que conforma una política pública, ¿no? Entonces, desde decir, por ejemplo, a un adolescente que no está la anticoncepción de emergencia porque usted no trajo el permiso de la mamá y el papá, aunque no exista legalmente, pero los obstáculos en la vida cotidiana empiezan a aparecer en ese ámbito, ¿no? No entregan la anticoncepción, ponen barreras a los jóvenes y a las jóvenes, a los jóvenes, ¿no? No hay educación sexual, que todavía no tenemos en nuestro país, educación sexual integral. Entonces yo creo que los peligros son múltiples, y sobre todo que a mí lo que más me preocupa es este discurso del odio que se instala y se puede instalar como una verdad absoluta. Y de construir la verdad absoluta nos ha costado casi un siglo, ¿no? O sea, un siglo de poder botar todas estas barreras, más todos los siglos anteriores, estoy hablando del siglo pasado solamente. Y es por eso que es necesario tener una capacidad reflexiva respecto a lo que significa la instalación de estos discursos de odio, lo que significa no reconocer la diferencia, lo que significa no estar completamente informado respecto a lo que políticamente se debate todos los días, ¿no? Yo creo que estamos ante una posibilidad importante en América Latina de destruir todos estos avances a partir de estos neoconservadurismos y neofascismos también, ¿no? Que implican, por supuesto, dejar todas estas agendas de derechos de lado, y que ya hay que ver la relación y estudiar, aunque hay algunos estudios ya respecto al aumento de los femicidios, por ejemplo, de la violencia con los regímenes dictatoriales o los regímenes también con democracias protegidas, ¿no? Que podrían ser dadas en estas nuevas circunstancias para las derechas conservadoras de América Latina.
Entonces, los peligros son múltiples y variados, ¿no? Y eso yo creo que nos lleva a reflexionar los caminos que tenemos que, y lo que tenemos que ir decidiendo día a día, ¿no? A mí me parece muy preocupante que tengamos y lo digo para hacerme cargo del momento histórico, ¿no? Que tengamos una agenda como la que tiene Kast, ¿no? Que sabemos que es una agenda que va en contra de todos nuestros derechos que hemos ganado, y la posibilidad de un discurso del odio permanece día a día con él, ¿no? Y aquí me hago cargo, digamos, como persona y como académica, investigadora, activista, y todo, que no da lo mismo. Y en ese sentido, la posibilidad de tener elegido un presidente con una agenda conservadora en esta materia y democráticamente me parece un peligro terrible para las democracias actuales en América Latina. O sea, lo estamos viendo con Bolsonaro, lo vimos con Trump, lo vemos con lo que fue Macri, ¿no? Con lo que es Duarte también, y así sucesivamente. Yo espero que no nos enfrentemos a eso. Yo espero que tengamos la posibilidad de seguir avanzando y, bueno, dar las peleas que hay que dar, porque es en pro también de lo que estamos construyendo por nuestro futuro. Y no solamente, y aquí termino, no solamente en el ámbito de los derechos humanos, de las mujeres y las disidencias sexuales, sino que de cualquier persona que habita nuestro territorio, pero también de un tema que nos enfrentamos todos los días, que es el tema de la ecología, que es el tema del agua, que es el tema de quiénes están decidiendo sobre nuestros recursos naturales, de la relación que hay entre empresa, derecha y Estado, y eso me parece que es peligroso para poder construir una democracia más profunda y peligroso también para nuestras vidas. Creo que no da lo mismo, ¿no? En ese sentido, no da lo mismo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Viviana, en el mismo sentido, sobre la misma pregunta. Tienes ahí la palabra. Bueno, perfecto. Voy a estar por aquí. Espérenme un poquito que se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, súper. Es que tenía como una huellita negra allí que no me dejaba ver. Bueno, decir que concuerdo mucho con lo que planteaba efectivamente Claudia. A mí me retrae esta frase gramsciana que dice, bueno, que las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿verdad? De alguna manera esta frase define, yo diría, como este Chile actual, ¿sí? Este Chile que es el resultado de tremendas e intensas movilizaciones que forzaron y que nos llevaron a este proceso constituyente, ¿sí? A tener hoy una presidenta de esa convención constitucional, a la Mien Elisa Loncón, una mujer mapuche. Entonces, tenemos un montón de derechos, un montón de agitaciones sociales que hemos estado viviendo, sorteando estos últimos años y pulsando, por supuesto, también desde el movimiento de mujeres feministas y disidencias. Lo que quiero plantear de alguna manera es que en todos estos movimientos sociales, todas estas coyunturas políticas que hemos vivido, las mujeres somos sujetas de derecho, ¿sí? Y hemos luchado firmemente para conseguir cada uno de estos avances, y allí quisiera rememorar, reposicionar, haciendo un poco de memoria, ¿verdad? De las mujeres, por ejemplo, en la organización de las mujeres obreras, en las mutuales femeninas en el norte salitrero, Amanda Labarca y su círculo de lectura, Elena Cafarena y el Mensch. O sea que de alguna manera todas estas cuestiones que hemos vivido a lo largo de la historia, de nuestra historia chilena, del feminismo chileno, también como mencionaban ahí el Mayo Feminista de 2018, que exige una educación no sexista al interior de nuestras universidades. Bueno, finalmente todas estas cuestiones nos implican hablar sobre los avances que hemos conquistado, ¿sí? Y también, vuelvo a decir,
el no querer perderlos, ¿verdad? El no querer retroceder finalmente a esta agenda de género, que tal como hemos estado conversando a lo largo de esta jornada, que vemos avances, pero aún faltan, y por supuesto que no la vamos a soltar frente a esta arremetida neofascista que estamos viendo, y como bien decíamos, que hemos vivido siempre. El patriarcado lo hemos tenido siempre al interior, tanto de las instituciones estatales, incluso por supuesto al interior de nuestros hogares. Entonces, aquí de alguna manera esto nos pone en peligro, yo vuelvo a decir, a nivel macro, ya que efectivamente podría generar una especie de aislamiento y retroceso de Chile como un país que no avanza en sus políticas, ¿sí? Incluso podríamos caer en una especie de pérdida de credibilidad en términos de los acuerdos internacionales, de la congruencia al interior de nuestra convivencia, pero también yo vuelvo a posicionar lo que planteaba Claudia, que a mí me parece fundamental, que es estas cuestiones a nivel micro. Sí, por eso yo la posicionaba en la pregunta anterior, cómo finalmente estas cuestiones se naturalizan en nuestras cotidianidades, ¿sí? Por lo tanto, aquí el peligro es brutal, sí, es un peligro de muerte, así de simple, porque hablamos de la desprotección total de las mujeres, de las niñas y de las disidencias, ¿sí? Más aún, ¿sí? Si vemos que se reiteran estos discursos de odio, se normalizan, estimados, estimadas, estimades, en nuestro día a día, en nuestros hogares, en nuestros espacios laborales. Creo que aquí es fundamental poder trabajar efectivamente en una sociedad democrática y que sea reconocida como tal. Sí, eso es fundamental, poder seguir manteniendo, aumentando, avanzando, más no retrocediendo. Por ahí lo dejaría. Muchas gracias, Viviana. Con la misma pregunta, Lorena. Tienes ahí la palabra. Claudia y Viviana ya han dicho, digamos, lo que yo creo que es sustantivo. Yo pondría 3 puntos de peligro, por lo menos desde mi visión. La primera es que corre en riesgo, y lo ha dicho Viviana y también Claudia, la vida y la integridad de las mujeres y de las personas que conforman las distintas diversidades e identidades sexogenéricas. Y corren riesgo no solo por los discursos, sino que por la reafirmación del estatus inferior que tienen en una sociedad conservadora, que busca justamente que los estamentos no se muevan y mantengan las jerarquías que existen. Eso significa renaturalizar un montón de cosas que nos ha costado desnaturalizar en estos años. Creo que ese es el primer peligro. El segundo peligro es a la democracia, un peligro, digamos, de cerrar la democracia, de tutelarla de alguna manera en los mismos términos que ha estado la Constitución del 80, pero ahora de facto, quizás no con una constitución nueva, pero en los hechos, digamos, con el poder económico, el poder en las comunicaciones, etcétera, significa restringir y también renaturalizar allí los discursos. Y no nos olvidemos, por lo menos yo soy de las que creen en esa línea, que la democracia ha sido, incluso la democracia liberal, ha sido clave para el avance de los derechos de las mujeres. No ha habido otro régimen, digamos, que promueva o que garantice de mejor manera los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Y el tercero, creo que es al orden internacional. Si pensamos que los derechos humanos son el último de los consensos globales, digamos, que se han tenido y que constituyen un marco ético, jurídico y político para los estados, sabemos también que los gobiernos neoconservadores tienden a ser además muy nacionalistas. Hemos visto el gobierno de Piñera, hemos visto lo que ha dicho Kast respecto del sistema multilateral de derechos humanos, y por lo tanto, como no logran hegemonizar esos espacios, aunque lo han intentado,
francamente se han planteado en contra de esos espacios. Y la verdad es que la agenda de derechos humanos, la agenda internacional de derechos de las mujeres, ha sido clave para avanzar, porque sigue siendo una herramienta de la cual los movimientos feministas, los movimientos de disidencias sexuales se pueden agarrar para ir presionando. Quizás el último punto es que para contrarrestar estos riesgos, yo creo que va a ser clave en el periodo que viene. Efectivamente, creo que una de las cuestiones más importantes va a ser el vínculo entre la institucionalidad y los movimientos y la ciudadanía. Si eso no se logra reconfigurar, yo me temo que le damos mucho más espacio, ¿no es cierto?, porque se reduce a democracia de baja intensidad, y por lo tanto le damos más espacio a esos segmentos. En la medida en que ese sentido común que hemos logrado instalar en las mujeres, hoy día la conciencia de género es un sentido común. Nadie pregunta, cualquier mujer uno le pregunta, oye, ¿qué pensáis de la paridad? ¿Te parece el 50-50? Te van a decir, obvio, es justo, ¿no? Bueno, ese sentido común que ha costado instalar es también una fuerza para los tiempos, digamos, en que el neoconservadurismo trata de disputar hegemonías culturales. Y eso significa que movimientos y actores políticos van a tener que estar muy articulados, digamos, para no ceder terreno. Eso diría. Muchas gracias, Lorena, por la importante reflexión. Sí, de todas maneras, creo que el tema internacional, una cuestión súper importante ahí es lo que resuelva la Convención Constitucional en cuanto al carácter que le va a dar a los tratados internacionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que ahí está eventualmente como la clave para poder salvaguardar esta situación en la que y nuestros derechos no retrocedan, por decirlo de alguna manera. Hay varias preguntas del público, ya seleccionamos 3, bueno, de las que hay, muchas las saludan, ya le dan las gracias por poder participar y conversar con ustedes en esta jornada. Pero seleccionamos 3 y de esas 3 vamos a hacer una para cada una, con la finalidad obviamente de respetar un poquito la hora, ya que estamos pasada la hora de hecho. Entonces, miren, Jennifer Godoy ya nos pregunta, dice, bueno, les da la buenas tardes y dice, ¿qué piensan ustedes a la negación que nos dan a las mujeres en los hospitales y consultorios a que nos nieguen la ligadura de trompas por ser muy jóvenes o no tener hijos, etcétera? Y ahí, como Claudia habló un poquito sobre los derechos sexuales y reproductivos, quisiera preguntarte, Claudia, ¿cuál es tu opinión a esta pregunta que nos realiza Jennifer? Bueno, mire, Jennifer me hace recordar la normativa que fue cambiada el año 2000, la normativa de esterilización voluntaria, respecto a la petición que se hacía antes para poder hacerse una esterilización, tenías que tener 4 hijos nacidos vivos y pedirle permiso al marido, ¿no? Que era, o sea, era una locura, pensaba al día de hoy. Y por supuesto, es una normativa que existe, no está puesta en un decreto que se sacó en el Ministerio de Salud, de hecho no está en ninguna ley, por lo tanto, siempre esa normativa puede ser cambiada por los gobiernos de turno, no ha sido cambiada porque volver a lo que se pedía es insólito, ¿no? Pero todo puede pasar, así que por lo tanto siempre fue enojarlo una ley, que es más difícil de mover. Yo creo que a esta altura cada mujer tiene el derecho a decidir qué quiere y qué desea hacer con su vida reproductiva. Y por lo tanto, esta idea de que las mujeres jóvenes no se pueden esterilizar porque son jóvenes y pueden cambiar, por supuesto, en el transcurso de la vida, es una respuesta muy genérica que se da por parte de médicos y médicas, ¿no? En una visión bastante reducida de lo que puede ser la toma de decisión de una persona, ¿no? Y creo que ahí lo que tiene que primar es justamente que la persona pueda tomar una decisión a partir de la información, por supuesto. Las decisiones se toman buenas decisiones cuando uno tiene la mayor cantidad de información, eso dependiendo si a uno le gusta o no le gusta la decisión, ¿no? Pero aquí justamente tiene que ver con el derecho a la autonomía, con el derecho a la privacidad y por supuesto con el derecho a decidir qué tiene cada persona. Por lo tanto, creo que cualquier mujer de cualquier edad puede decidir
sobre si legárselas trompo o no. Me parece que la edad no es una variable fundamental. Lo que me parece que es fundamental es tener toda la información para poder decidir. Claro, por supuesto. Y eventualmente políticas que garanticen también que esa Bueno, opinión... Solo para decirte que todavía estamos esperando las políticas de vasectomía, porque además, como siempre, se nos carga a las mujeres, ¿no? El hecho de tener que tomar las decisiones reproductivas. También decirle a los hombres que está la posibilidad de la vasectomía y que no es una política pública, que no ha sido considerada en ninguno de los gobiernos que hemos tenido como campañas que necesitamos para justamente los hombres se hagan responsables también en el campo de la salud reproductiva. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, Claudia. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Francisco Aceituno, que nos pregunta, dice, que quisiera saber, y en este sentido la vamos a dirigir a Viviana, quisiera saber su opinión respecto a la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y no considerar la ley de cuota en el plan de gobierno del Partido Republicano. Viviana, si nos podías ahí dar tu opinión sobre esa pregunta. Bueno, es tan propio, ¿verdad?, de lo que ya veníamos conversando, del carácter, del espíritu que conserva finalmente estos partidos, este partido republicano de ultraderecha finalmente. Cuando hablamos de la eliminación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto con el CERNAMEG, para crear finalmente un Ministerio de la Familia, es preocupante, diría yo, lo mismo cuando se habla de la derogación del tema de aborto, de la ley de aborto, o la eliminación del Consejo Nacional de la Infancia como para crear una especie de programa de investigación, de monitoreo que promueva la familia, ¿verdad? Y el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿sí? Tal cual, algo así decía este famoso programa, devuelve y cambia las lógicas a un binarismo totalmente acérrimo, retrógrado, anticuado, diría yo, y en términos personales, yo diría que reduce a la mujer al espacio privado, ¿sí? Cuestiones que tanto nos ha costado poder... con estas famosas esferas de lo público y de lo privado, vuelven a entrar estas lógicas binarias y finalmente coloca sin comprender en realidad los avances en los que estábamos, las discusiones en las que estamos hoy, los distintos espacios académicos, por supuesto un espacio académico como este, en donde estamos discutiendo las necesidades de las mujeres, de las niñeces, desde una perspectiva de género, ¿cierto? Por lo tanto, se reduce a la mujer a más bien un rol de madre, de cuidadora de la familia tradicional, de la familia sin S, ¿verdad? Lo que se planteaba tanto que se discutió esto de familias en plural, ¿verdad? Hoy se reduce a esta familia tradicional nuclear, ¿sí? Y otra cosa interesante que quería también afirmar en torno a la pregunta es que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es parte de una serie de iniciativas en conjunto con organismos internacionales que se llaman mecanismos para el adelanto de las mujeres, ¿sí? La sigla MAM, que busca finalmente que los países tengan una agenda fuerte en términos de derechos y que trasciendan finalmente los gobiernos de turno, ¿sí? Por lo tanto, claramente ahí estamos hablando de una omisión, una invisibilización finalmente y un retroceso a los derechos de las mujeres. Eso por mi parte. Claro. Totalmente de acuerdo, Viviana, muchas gracias. Claro, y la consideración de las mujeres en su diversidad también, porque no todas las mujeres quieren ser familia o quieren formar una familia, o hay muchas formas de familia también. No todas las mujeres quieren ser madre y nos interesan, por ejemplo, las cosas de la familia. La última pregunta la realiza Rodrigo Pérez, ya que es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y se la vamos a dirigir a Lorena. Ya dice que con el propósito de resguardar las conquistas de los derechos humanos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios y comunidades y colectivos de diversidades y disidencias sexuales, cree que sería necesario un mecanismo de resguardo efectivo, la penalización de conductas que promuevan políticas regresivas
en la defensa de dichas conquistas del mismo modo que prosperaron en otras naciones la defensa militante de la democracia? A ver, yo ahí tengo que decir que en general soy más bien de la vertiente abolicionista del derecho penal. Entonces, no creo que el derecho penal sirva para resolver problemas que están tan enraizados, digamos, en la cultura. Y en ese sentido apunto siempre más a la educación democrática y a la capacidad de generar, ¿no es cierto?, una formación que haga que estas cuestiones sean parte de la cultura cotidiana de las personas, porque eso reduce, digamos, los atentados contra ellos. Esa es mi primera aproximación. No quiere decir que no hayan conductas, evidentemente, que deben ser penalizadas, pero tengo mucho ojo con creer que a través de la penalización podemos ir resolviendo, digamos, problemas que tienen que ver más bien con cómo se instala, se genera, se construye una hegemonía democrática respetuosa de los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que hay suficiente, de hecho, las políticas regresivas en materia de derechos humanos importan responsabilidad internacional de los estados. En ese sentido, me parece que el retroceso en materia de derechos sociales, el retroceso en materia de no discriminación, son factores que llevan a la responsabilidad internacional del Estado. Existe además hoy día una Carta Democrática en la OEA que es por primera vez, digamos, un consenso respecto de cuáles son más o menos los bordes que tiene una democracia. Y en ese sentido yo dejaría la penalización fuera, pero sí creo que muchas de las cosas que hemos vivido, si hubiéramos tenido educación en derechos humanos, si hubiéramos tenido una educación sexual integral, si hubiéramos tenido educación para la democracia en los colegios como un ramo obligatorio, seguramente estaría mucho más minimizado el conservadurismo y el neoconservadurismo, que al final lo que nos da cuenta, y yo creo que ese es el terrible dolor que tenemos, es que no se habían democratizado, ni mínimamente se habían democratizado los sectores de derecha. A la primera de cambio volvieron al pinochetismo, y eso para mí es una pelea cultural y de formación. Perfecto, Lorena, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, sí, a veces el derecho penal no es la respuesta que todas las personas quisiéramos. Hay que avanzar en educación, en derechos humanos y perspectiva de género, precisamente, y ahí, desde ese punto de vista, es importante resaltar el rol que en este contexto tenemos las universidades. Bueno, vamos a ir cerrando la jornada en virtud de la hora. Creo que hemos hablado de probablemente todos los derechos que actualmente están en disputa. Hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos, participación política, violencia, que siempre nos preocupa, sistema de cuidados, ¿verdad? Reconocimiento del trabajo de cuidado doméstico y no remunerado. Así que, en realidad, creo que la jornada ha estado súper interesante y ojalá podamos, obviamente, contar con ustedes para cualquier otra actividad que vamos a hacer en este contexto de universidades. Ahí les dejo cordialmente invitados en este sector del norte que de repente están tan olvidados. Nuevamente les agradecemos ya las importantes reflexiones de nuestras invitadas al día de hoy. Damos las gracias no solo por sus reflexiones, sino por darse el tiempo también de participar en esta actividad. Sabemos que es fin de año, que las agendas están de repente bien sobrecargadas, así que de todas maneras agradecemos el tiempo de todas las panelistas para poder participar. Como también obviamente agradecemos interés de todas las personas que participaron de la actividad a través de YouTube, puesto que es fundamental ya para transformar cualquier tipo de espacio, la colaboración y la educación de cada integrante de la sociedad para así avanzar efectivamente en la construcción de una universidad, pero a través de ella una sociedad más respetuosa, más equitativa, sin discriminación y en ese sentido ser agentes de cambio y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Antes de finalizar, obviamente solicitamos que puedan responder una encuesta que María Pérez va a dejar en el link de YouTube.
dejando para ustedes a través del chat, y en caso de presentar cualquier tipo de dificultad en responder, nos indiquen y apoyamos obviamente ese proceso. Nuevamente, gracias Lorena, Claudia, Viviana, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Programa de Identidades y Diversidades y Disidencias Sexogenéricas y nuestra Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Les damos las gracias por poder participar el día de hoy. Que tengan buena tarde.